Cierran las urnas en Francia. Los franceses votaron en la primera ronda de las elecciones legislativas, primordiales para determinar si el gobierno de Emmanuel Macron conserva la mayoría en el Parlamento frente a la coalición opositora de izquierda y otras fuerzas. El alto abstencionismo fue protagonista. Tenemos reporte desde París. Rusia dijo que destruyó un gran depósito de armas estadounidenses y europeas en la región de Ternópil, en el oeste de Ucrania. En el este siguen los combates en Severodonetsk, donde se reporta la destrucción por parte de los rusos de un puente que conecta con la vecina Lysychansk, que dificulta la evacuación de civiles. Este domingo se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Según Naciones Unidas, 1 de cada 10 niños y niñas trabaja en el mundo, lo que eleva la cifra a unos 160 millones. Un equipo de France 24 fue hasta Costa de Marfil, en donde se estima que cientos de miles de niños trabajan en plantaciones de cacao. Bienvenidos a este resumen informativo en France 24. Los acompaña Daniela Blando. Comenzamos en Francia, en donde ya cerraron las urnas en la primera de 2 rondas legislativas. En menos de 2 meses después de la reelección de Emmanuel Macron, este enfrenta un fuerte desafío de un bloque unido de izquierda que podría frenar su agenda de programas sociales y económicos. Las primeras proyecciones de Ipsos Sopra Steria para France 24 dicen que Nueva Unión Popular Económica y Social, que es la coalición encabezada por el partido Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, los verdes y los socialistas, tendría entre 150 y 190 asientos en el Parlamento, que está conformado por 577 curules y en el que se necesitan 289 escaños para tener mayoría absoluta. Por su parte, la coalición Juntos de Emmanuel Macron y sus aliados tendría entre 255 y 295 sillas. Los partidos de centro-derecha, encabezados por el tradicional Los Republicanos, obtendrían entre 50 y 80 escaños. La agrupación nacional de Marine Le Pen, de extrema derecha, tendría entre 20 y 45. Y ya tenemos las primeras reacciones a estas estimaciones. Marine Le Pen, del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, y quien se midió en la segunda vuelta presidencial contra el reelecto mandatario Emmanuel Macron, invitó a derrotar al oficialismo en la segunda vuelta. El próximo domingo es importante no dejar que Emmanuel Macron tenga una mayoría de la que abusará para impulsar su agenda autocéntrica y nos imponga su proyecto antisocial para hacer lo que quiera cuando quiera, pero sin ti y contra ti. Y en el mismo sentido se pronunció Jean-Luc Mélenchon, el líder de Francia Insumisa, que pertenece a la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Económica y Social en NUPES. Por primera vez en la Quinta República, un presidente recién elegido no ha logrado establecer una mayoría en las elecciones legislativas en curso. Hago un llamado a nuestro pueblo para que aproveche esta extraordinaria oportunidad de votar en masa el próximo domingo. Para abordar estas elecciones conectamos con Natalia Ruiz, nuestra corresponsal en París. Natalia, ¿cuáles han sido las primeras reacciones tras conocerse estas estimaciones iniciales y en qué posición quedan Emmanuel Macron y sus aliados frente a la posibilidad o no de conservar una mayoría parlamentaria? Muy buenas tardes. Pues ahorita justamente ustedes escuchaban a Jean-Luc Mélenchon, a quien escuchamos aquí en la sede de la NUPES hace unos minutos, él muy emocionado y más allá de todo, pues dijo sobre todo que el partido, esta mayoría presidencial, era un partido que estaba acabado, una mayoría presidencial que había sido vencida y por eso pues pedía finalmente que se confirmara esto la próxima semana. Por su parte, Emmanuel Macron, quien no ha hecho declaraciones a la prensa, pero sí ya sabemos por parte del Elíseo que él lo que pidió a toda su bancada pues es recibir estos resultados con bastante humildad y bueno, enfrentar lo que viene a lo largo de esta semana. De hecho, Elisabeth Borne, la primera ministra, ella sí se dirigió a la prensa, ella clasificó a la siguiente vuelta en Le Calvados, en estas elecciones legislativas, y dijo que finalmente pues su fuerza política o la fuerza política a la que pertenece es la única capaz de lograr tener esa mayoría en la Asamblea Nacional y también dijo pues que finalmente
Francia podría estar ante la amenaza de una inestabilidad política en caso de que la izquierda logre esa mayoría en la Asamblea Nacional. Así que, así como verán, pues esto es el enfrentamiento que se está dando finalmente entre Emmanuel Macron y Jean-Luc Mélenchon a lo largo pues de toda esta jornada y de todo lo que debe suceder o va a suceder a lo largo de toda esta última semana de campaña antes del próximo domingo. Y para hacer ese análisis también nos acompaña desde París Pascal Drouhot, analista político y especialista en relaciones internacionales. Señor Pascal, buenas noches para usted. Gracias por acompañarnos en France 24 y comencemos comentando estos primeros estimaciones de resultados de la primera vuelta electoral. ¿Qué resaltaría usted de esta votación? Pues, Daniela, me parece que hoy en día vamos con una nueva asamblea. 3 polos juntos, la plataforma macronista, la NUPES, esa unión, plataforma de izquierda, y luego mucho más lejos las derechas. Ahora, esa confrontación, como bien se dijo, es inédita porque el bloque de izquierda está liderado por la extrema izquierda. Ahora, ojo, porque vemos bien en las proyecciones de sillas para la segunda vuelta dentro de una semana que la plataforma de la mayoría, del poder de la mayoría presidencial, sale encabezando la próxima asamblea. Vamos, en lo peor para ellos, a una mayoría relativa o a una corta mayoría absoluta, ya que en Francia, en el Parlamento, la mayoría absoluta es de 289 diputados y las proyecciones revelan de una posibilidad de 255 hasta 295. Entonces, esa electricidad que captamos esa noche a los resultados es porque ya la futura mayoría va a ser relativa o más corta, va a haber tensiones con el bloque de izquierda, sin duda. Entonces, ahí va a haber unos debates mucho más fuertes que durante los 5 últimos años, donde la plataforma presidencial tenía una larga, amplia mayoría absoluta, lo que le permitió llevar a cabo el programa de Emmanuel Macron de 2017. Ahora se va a tener que debatir, el Parlamento va a tener que tomar su papel, es decir, el debate, promoción de proyectos de ley para la mayoría y, por supuesto, pues denunciar los proyectos por una oposición que va a ser una oposición de izquierda. Último punto, la abstención, desgraciadamente fuerte, 53%, es algo totalmente inédito. Sí, y justamente tenemos ya resultados también preliminares, o no mejor resultados, sino estimaciones de una abstención que llega a aproximadamente al 53.8%. 52.3% exactamente. Esta es la estimación de Ipsos para la abstención. Y le pregunto, ¿usted por qué cree que esta situación está ocurriendo? Sí, pues creo primero que es un proceso. Ya desde 20 años vemos el nivel de abstención que se refuerza. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando, porque estamos ya en temas más globales, más europeos, y que es muy importante volver a lo cotidiano, volver a la vida real de la gente, de los compatriotas, cuya mayoría enfrenta dificultades sociales. Entonces, de eso se trata para que ya una nueva percepción del enlace al poder aparezca de nuevo en Francia, que se pueda decir, el poder, los elegidos, de verdad me representan y entienden las necesidades de la mayoría pues trabajadora. Bueno, volvemos con nuestra corresponsal en París, Natalia Ruiz. Natalia, le pregunto cuáles son esas reformas que pretende impulsar Emmanuel Macron y que estarían en juego dentro de esta nueva legislatura. Pues quizás la principal de esas reformas es la reforma pensional y esa que va a ser, digamos, la
digamos, la gran reforma que él va a tener que llevar a cabo, que fue uno de los puntos esenciales a lo largo de toda esa batalla por las elecciones presidenciales. Él ha hablado de la edad de pensión que debería pasar a los 64, 65 años, y allí es donde hay, digamos, una de las partes más importantes de desacuerdo entre la izquierda, entre la derecha, e incluso entre las mismas derechas. No están de acuerdo en que esta edad, en que esta jubilación pues pase a los 65 años, actualmente es de 62, algunos partidos también han pedido que pase de hecho a los 60 años y se tenga en cuenta también todo lo que tiene que ver alrededor de la penibilidad del trabajo, de aquellos cargos, de aquellos puestos de trabajo en donde pues hay todo un desgaste físico que debe también tenerse en cuenta. Así que esa es la principal reforma que él va a llevar a cabo. En todo caso, ese es en todo caso lo que él busca. Era uno de sus puntos principales de su programa presidencial, pero efectivamente ahora con estos resultados el día de hoy, esperar a lo que pueda suceder dentro de 8 días, podría complicarse mucho para él en caso de que sea la izquierda la que se quede con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional. Pues quiero volver con el señor Pascal porque tenemos también un porcentaje de votación por agrupación, las estimaciones que hace Ipsos para France 24, que dice que Juntos tendría un 25,2%, esa coalición liderada por el partido de Emmanuel Macron, y Nueva Unión Popular Ecologista y Social también tendría un 25,2% de la votación. Un 18,9% estaría para agrupación nacional y un 13,7% para los republicanos. Quiero preguntarle, señor Pascal, ¿por qué, sacando el mismo porcentaje de votación, Macron y sus aliados tendrían menos curules de las que tendrían sus contrincantes? Sí, eso es el sistema, por cierto, electoral francés, sufragio universal directo a 2 vueltas, y por cierto, ahí pone el dedo sobre la realidad electoral de esta elección. Se está eligiendo 577 diputados en 577 distritos, si quiere, circunscripciones, curules, sitios, 577 realidades diferentes donde se va a tener que escoger entre los 2 finalistas. El finalista, ponemos, de NUPES, el finalista de Juntos. Y ahí sí entra un mecanismo primero electoral. ¿Cuál es el programa? Como bien dijo su corresponsal, el programa que de verdad queremos. Estamos a un mes de la elección presidencial, donde hubo diferencias entre el programa de Emmanuel Macron sobre Europa, sobre el poder adquisitivo, que hoy en día es el tema, con otros temas, bien lo dijo, las pensiones, temas sociales, temas de bloqueaje de los precios, lo que propone la NUPES, ya que tenemos una inflación a raíz de la guerra que se está librando a las puertas de la Unión Europea. Bueno, hay todo un contexto que hace que el electorado, en el momento de votar, va a pensar, damos al presidente los medios de llevar a cabo su candidatura o no, y de entrar en tiempos un poco de turbulencias. Entonces, eso es un primer mecanismo. Segundo, pues porque ahí se da la ventaja al que llega a la primera posición, y sin duda el que llega a la primera posición, que recibe apoyos, está en situación de poder ganar. Entonces son tantos mecanismos que favorecen, por cierto, el partido o la fuerza política ya instalada, lo que es el caso de Juntos. Bueno, al señor Drouhot, analista político, muchas gracias por su análisis. Y quiero hacerle una última pregunta, Natalia. ¿Cómo quedan entonces los ánimos de los partidos de cara a esta segunda vuelta electoral que tendrá lugar la próxima semana? Bueno, pues aquí en esta sede de NUPES lo cierto es que hay ese ambiente de
de ganadores, ambiente de haber obtenido una victoria importante el día de hoy. Por supuesto queda lo que pase dentro de 8 días, pero para ellos pues está claro que están avanzando y que están logrando finalmente lo que se habían propuesto, que es eso, pasar por enfrente de esa coalición de Emmanuel Macron. Por supuesto, Emmanuel Macron, justamente cuando les decía que él hablaba de esa humildad con la que hay que recibir estos resultados, pues también tiene que ver con que viene una semana de muchísimo trabajo, una semana en la que van a tener que convencer al electorado de que hay que votar por ellos, porque finalmente en la mayoría, en al menos un poco más de 500 circunscripciones, pues el duelo va a ser precisamente entre la coalición de izquierda y esa coalición alrededor de Emmanuel Macron. Gracias, Natalia, desde París. Y para terminar este tema, pues vamos a analizar los resultados, o no los resultados, sino más bien la estimación que tiene Ipsos sobre la composición de la Asamblea Nacional. Nueva Unión Popular Ecologista y Social tendría entre 150 y 190 escaños, mientras que Juntos, liderado por el partido de Emmanuel Macron, tendría entre 255 y 295 escaños. Hay que recordar de todas maneras que se necesitan 289 curules para garantizar la mayoría en el Parlamento francés. Cambiamos de información porque el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que fue destruido un depósito en Ucrania donde se almacenaban misiles portátiles y otras municiones suministradas por Estados Unidos y Europa. El mayor general Igor Konashenkov dijo el domingo que misiles de largo alcance y alta precisión lanzados desde el mar golpearon el lugar cerca del asentamiento de Shortkiv en la región de Ternópil. Misiles Caliber de alta precisión y largo alcance lanzados desde el mar destruyeron un gran almacén cerca del asentamiento de Shortkiv, región de Ternópil, con sistemas de misiles antitanques, sistemas portátiles de misiles antiaéreos y proyectiles de artillería para sistemas de armas, suministrado al régimen de Kiev desde Estados Unidos y países europeos. Y este domingo 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una actividad que según la Organización Internacional del Trabajo desempeñan unos 160 millones de niños y niñas alrededor del mundo. En Costa de Marfil, en África Occidental, más de 800.000 menores trabajan en las plantaciones de cacao, según un estudio de la Universidad de Chicago realizado en 2019. Situada a 300 kilómetros al oeste de Abiyán, la región de Nahua es una de las mayores zonas agrícolas de Costa de Marfil, también uno de los territorios más afectados por el trabajo infantil. Hoy Sabine tiene 18 años. Nunca fue a la escuela porque su abuela la cuidaba en el campo. Cuando nuestros amigos iban a la escuela, ella quería que fuéramos, pero no podía permitírselo, así que no tuvo más remedio que enviarnos al campo. Al igual que Sabine, el 90% de los casos de trabajo infantil se producen en el seno de la familia y suelen suponer el abandono de la escuela. Pero en este centro dedicado a la acogida de niños víctimas de la trata o del trabajo forzado, también hay muchos niños de países vecinos. Fatao, un chico de 15 años de Burkina Faso, fue recogido en un campo de cacao hace una semana. Fatao no es víctima del trabajo forzado, sino de la trata de personas. Desde Burkina, una red organizada lo llevó a Costa de Marfil. Los burkineses, los malienses, cuando tienen un hijo en Costa de Marfil, para ellos es algo seguro. Así que todo el mundo quiere tener un hijo aquí, con un producto como el cacao que atrae a todo el mundo. El cacao representa el 14% del Producto Interno Bruto de Costa de Marfil. Es la actividad más afectada por el trabajo infantil en el país. Por lo tanto, es en las aldeas de los plantadores donde tratan de concientizar a los adultos. Esta brigada contra el trabajo infantil viene a reunirse con el jefe del pueblo para transmitir un mensaje sencillo. Al dirigirse a los líderes de la comunidad, la brigada espera llegar a todo el pueblo. Pueden ser nuestros reemplazos. El jefe está ahí. Él también tiene reuniones. Puede hablar con los que pueden ser reacios para mostrarle los beneficios. Según las últimas estimaciones, para 2019, 1,5 millones de menores trabajaban en el sector del cacao en Costa de Marfil y Ghana. Hasta aquí este resumen informativo. Yo los invito a que continúen con nosotros para conocer todos los detalles de esta elección parlamentaria en Francia. Feliz tarde para todos.